TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos. Estamos acá en Documentales en TV8, como todos los sábados. Y queríamos este sábado compartir un espacio con dos amigos que son entrañables de la casa, dos amigos que nos han estado acompañando durante los últimos años y nos vienen a ver esta vez por un tema bien especial. Ayer se cumplieron 35 años del surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y hay personajes que de esa organización que hoy día están a la palestra de la noticia nacional. Así que queríamos darle la bienvenida a Rafael Escorza. ¿Cómo estás, Rafael? Bien. ¿Cómo estás, Pepe Urgo? Bien. Me parece bien. Y ellos vienen llegando de una actividad que se hizo en la ciudad de Concepción, que tiene que ver con prisión política. Y me gustaría que nos contaran en qué están haciendo por el tema de prisión política. No sé cuál de los dos quiere partir. ¿Tú, Pepe? Bueno, a mí me tocó hacer la moderación de la actividad. Ya. Y más que moderación, hacer la presentación, digamos, del contexto del periodo que íbamos a abordar. Entonces ahí planteamos el tema de la década de los 90, fundamentalmente el año 90 y 91, que es cuando asume la Concertación, y destacamos que si bien el tirano fue derrotado en las urnas en octubre del 88, después vienen las elecciones presidenciales donde gana Elwin y inmediatamente el tirano comienza a asumir como comandante en jefe. Por lo tanto, este dictador que cometió tantas tropelías, tantas crímenes, ¿ya? Que solamente entre septiembre y octubre logran meter preso a más de 40.000 personas, ¿ya? Partidarios de la UP y no partidarios de la UP, en 1.160 y tantos centros de detención. Dentro de ellos por lo menos son como 40 los que tienen la característica de campo de concentración. Pero en los 17 años, desató toda la gran represión, aplicó el modelo neoliberal y cuando pierde el plebiscito, este caballero entra a ocupar una segunda función de poder, que es como comandante en jefe, ¿ya? Y desde ahí comienza a chantajear y a presionar a la democracia con los famosos ejercicios de enlace. El primer ejercicio de enlace que hace es cuando sale los resultados del informe Reti, ¿ya? Saca a los milicos a la calle y después saca a los milicos a la calle cuando su hijo hace un desfalco, ¿ya? Que se llaman los pinocheques, y amenaza a la democracia, le dice: señores, a mí me tocan un hombre y se acabó la democracia, se acabó el Estado de Derecho. Entonces ese es el contexto que se asume de este proceso democrático, que guarda. ¿Por qué lo expongo? Porque guarda relación con el punto que vamos a hablar de la defensa del compañero Ricardo Parma y su derecho a asilo, que en aquel periodo del año 90, 91, 92, 93 no se vivió la plena democracia. Se secuestraba a la gente, se torturaba, los interrogatorios eran arrancados en base a tortura, y eso le quita todo el peso de ser una democracia. Ese fue el contexto que yo expuse. El año 91 se asesina Jaime Guzmán, si no me equivoco, fue el año 91, por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde son calificados como ejecutores no solamente Palma Salamanca, sino que hay un grupo de compañeros del Frente que son designados como responsables de la muerte de este senador en supuesta democracia. Y hoy día Palma Salamanca está en Francia, está apelando a un asilo político porque se supone que las declaraciones que hizo él en detención fueron obtenidas bajo presión de tortura, y que después él escapa en el famoso vuelo de justicia, ¿cierto?, con el Mauricio Hernández Norambuena, que es otro tema que queremos tratar acá, y con dos compañeros más, y es detectado en Francia hace más o menos un año y medio atrás. ¿Cuál es la situación de Palma Salamanca
Tú lo conociste, estuviste en prisión con él, ¿cierto? Sí, más allá de haber estado con Ricardo en prisión, yo pertenecía a la misma estructura en el Frente, éramos compañeros de la estructura de la Fuerza Central del Frente. Ahora, la situación de Ricardo, yo te voy a hacer un alcance. Lo de Guzmán no fue un asesinato, fue un ajusticiamiento. Perfecto. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez determina la campaña no a la impunidad. Se ejecuta al Wally, se ejecuta a Fontaine, se ejecuta a Guzmán. Esa era la campaña de no a la impunidad. Y yo me pregunto, que la gente pueda responder, ¿existe todavía en Chile impunidad? Ciertamente. Hay una alta impunidad de los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por la dictadura. El Frente hace justicia popular. Nos faltó tiempo para haber completado un juicio más acabado. ¿Ya? Lo de Ricardo, al igual que todos los prisioneros políticos de, entre comillas, democracia, para mí lo que sucede en Chile no es democracia, es una demodura o una dictocracia. Por lo que señalaba el compañero Pepe, ya la preponderante, el peso que tenía el comandante en jefe, que era el mismo dictador que se había derrotado supuestamente con un lápiz. Los jueces de las distintas cortes, tanto de apelaciones como suprema, habían sido elegidos por el dictador. Jueces que incluso Pfeiffer declara públicamente su odio hacia nosotros. La inmensa mayoría, puede que algunos de los compañeros hubiese tenido la suerte, pero la inmensa mayoría fuimos torturados para arrancar confesiones. Los juicios relativamente sumarios. En menos de 8 meses, por ejemplo, en el caso mío, fui en primera instancia pena de muerte, segunda instancia hacen la rebaja, tercera instancia me confirman la pena a presidio perpetuo en 8 meses, sin haber tenido una legítima defensa. En fin, todo eso configura que en Chile en ese momento no había democracia, ¿ya? Ni siquiera, o sea, menos plena, ¿ya? Indudablemente las democracias pueden tener algunos defectos, no son perfectas, pero esta que se vivió en Chile, por lo menos mínimo hasta el 94-95, lejos no era una democracia. Y eso es lo que incide en la actuación del poder judicial francés, que considera que Ricardo Palma no tuvo el juicio justo, lo torturaron, en fin, y eso hace que ellos no den la extradición, porque además extraditarlo a Chile, a Ricardo, es, y puede parecer un poco alaraco de mi parte, puede ser asesinado acá. No hay que olvidar que Guzmán era militante de la UDI. La UDI tiene un odio parido hacia el Frente, por lo tanto no costaría nada que en definitiva lo mataran. Tenemos el caso de hace como un mes, un poquito más, de un compañero anarquista que es asesinado en Santiago 1 y nadie ha dicho nada, ¿ya? Por lo tanto, Chile no puede asegurar que Palma Salamanca tendrá el juicio justo, ya no tiene que ser juzgado, sino que venir a cumplir una... Pero ellos no están en condiciones de asegurar la vida de Ricardo. Y eso es lo que protege Francia. O sea, frente a un proceso viciado, como se reconoce internacionalmente, que es el proceso de Ricardo Palma Salamanca, lo mínimo sería un nuevo enjuiciamiento, pero lo que está planteando la justicia chilena es que él ya tiene una condena que tiene que cumplirla acá, que es una condena perpetua, ¿cierto?
Y como tú decías, hace un poco tiempo atrás, fue asesinado Kevin, un muchacho anarquista que pasó sin pena ni gloria en los medios de comunicación, que estando ya detenido, que él avisa que está siendo amenazado. Incluso él, dentro del proceso se sabe que él pidió un chaleco antibalas porque tenía serios temores de ser asesinado. Es asesinado en prisión, o sea, Gendarmería no responde por el caso, no hay ninguna investigación sobre lo que pasó ahí, simplemente se dice que fue una riña interna y que es lo mismo que le puede pasar a Ricardo Palma Salamanca. O sea, hoy día las condiciones en las prisiones chilenas no están dadas para cumplir condenas por actos en los cuales haya una animadversión de parte de una organización tan poderosa como la UDI. No sé, se cumplieron 35 años, no sé si quieren conversar un poco sobre el tema de cómo se ve hoy día el rodriguismo después de 35 años desde el surgimiento ese 14 de diciembre en plena dictadura. Sí, mira, nuestro aniversario fue ayer, 14, cumplimos 35 años de vida desde la fundación del Frente, y lamentablemente uno tiene que reconocer que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hoy no existe. Hay grupos de rodriguistas que algunos se asignan ya como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero están lejos de los principios del Frente, del desarrollo del Frente, y simplemente están haciendo uso de un nombre, ¿ya? Y son tantas las divergencias en este mundo que se hace imposible una reconstrucción del Frente. El Frente Patriótico prácticamente desaparece por ahí por el 98, 99, ya en un encuentro en Brasil se decide sacar hacernos públicos, ya no clandestinos, y hay un periodo de infiltración del Frente, en fin, y se produce las divergencias y las separaciones de los grupos rodriguistas. Lamentablemente, y lo digo con dolor, lamentablemente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no existe. Yo creo que queda en la memoria de los chilenos, sí, la relevante participación del Frente en la derrota de la dictadura. Y desde la lectura que tenemos nosotros en el Frente, es que al tirano no se le derrotó con un lápiz. El tirano le quitaron el poder a Estados Unidos en los mencionados acuerdos de Washington. Esto es historia, no es cosa que yo lo diga o a mí se me ocurra. Los acuerdos de Washington parten porque el Departamento de Estado norteamericano señala que el Frente, le señala a Chile, que el Frente tenía 5.000 hombres en armas. El tirano, ya el año 86, el 2 y 3 de julio, sobrevuela Santiago y Santiago estaba en llamas. Se vivieron momentos pre-revolucionarios en ese instante. Lamentablemente no logramos coronar eso, ¿ya? Pero por la traición del Partido Comunista, que le quite el apoyo al Frente el año 87 ya, y quedamos en ese sentido huérfanos de apoyo, porque Cuba también nos resta el apoyo que teníamos, y mantener una organización donde hay combatientes clandestinos se necesitan recursos, y al no tener esos recursos ya empieza a decaer el accionar del Frente. Se dan casos de traiciones de algunos militantes, no voy a decir hermanos porque un hermano no traiciona a otro hermano. En fin, empieza a debilitarse el Frente, ¿ya? Y la última acción del Frente es el secuestro de Cristian Edward, que, como lo he señalado en otras oportunidades, tenía un fin de recolección de recursos para poder mantener a los compañeros clandestinos y poder seguir operando, ya no desde la perspectiva armada, sino que se decide salir a la luz pública como un referente de izquierda. Eso.
Yo me acuerdo, Pepe, que hace unos años atrás, cuando yo estaba en otro medio, en una radio, hicimos un programa bastante interesante sobre el tema de los movimientos revolucionarios en Chile en la década de los 80, y tú hiciste un esquema, me acuerdo, bastante interesante de que la cantidad de militantes revolucionarios que habían en Chile. Me acuerdo que tú dijiste que había más o menos 5.000 hombres en armas adhiriendo a la organización Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero también habían otras organizaciones como Lautaro, como MIR, habían milicias socialistas. ¿Qué queda de eso? O sea, ¿cuál fue el aporte de una visión revolucionaria en Chile? Mira, es importante ver los procesos históricos que se han dado aquí en Chile. Uh-huh. ¿Ya? Yo creo que aquí han habido varios. Y para poder entender el proceso que tú me estás señalando, la década de los 80, quiero remontarme un poco más atrás, pero hacerlo rápido para que no resulte latoso. Nosotros pertenecimos a una generación que estábamos muy lejanos de lo que fue la década de los años 30 acá. Pero en la década de los años 30, producto de la seguidilla de golpes que hubo, se llegó a un nivel de desprestigio de parte de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, y hubo un momento que ellos se retiraron. Y desde el año 32 al 35 se levantan las milicias republicanas en Chile, que son los civiles que comienzan a ejercer el poder militar en funciones cívicas, hasta dirigir el tránsito en las calles. ¿Ya? Buen dato producto del desprestigio que tenía Carabineros, que lo había constituido el Carlos Ibáñez del Campo. Exactamente. ¿Ya? Y fue a raíz del derrocamiento de Carlos Ibáñez del Campo por una matanza que hizo en el año 31 que tuvo que dejar el poder. Y ahí viene un proceso muy interesante, que yo quiero señalar un hecho. Surge el fascismo en Chile. ¿Ya? Hay un personaje que se llama Carlos González Bonmaré, que se enquista. Él era alcalde de la comuna de Ñuñoa. ¿Ya? Y se enquista en estas milicias republicanas y al interior, clandestinamente, comienza a reclutar gente para conformar el partido nazi chileno. Que no era con Z, sino que con C, exactamente. ¿Ya? Pero sí tenía una relación directa con todo el proceso que se venía desarrollando del nazismo en la Alemania, que parte del año 23 y ya que estamos hablando de los años 30, ya estaba en el poder Hitler ya. Correcto. ¿Ya? Entonces estamos en un periodo donde se expande la práctica y la teoría del nazismo, y ahí hay un hecho que yo quiero destacar, y por qué quiero destacarlo también quiero señalar. ¿Ya? El Partido Socialista, la juventud fundamentalmente en el año 38, saca a la luz pública las milicias socialistas. Y aquí vamos a entender por qué las milicias socialistas cumplen una función. No es como lo vemos nosotros, que marchan prácticamente como Boy Scout, porque marchan sin armas en las calles, ¿ya? Y aparece Allende vestido de miliciano, tenían uniforme. Y también hay una tremenda confusión de los compañeros que siempre publican en Facebook las matanzas obreras y ponen 5 de septiembre la matanza del seguro obrero, como una matanza obrera. Muy equivocados están, porque esa fue una intentona de golpe de Estado de parte del partido nazi, que a escala mundial estaban desarrollando esos push, le llaman, golpes, ¿ya? Toma el poder por asalto. Pero el día 4 de septiembre, si uno empieza a revisar la historia, hacen una demostración de fuerza en el Parque Cauciño, donde reúnen nada menos que 5.000 hombres marchando militarmente y también armados, los nazis. Y el día siguiente intentan hacer el golpe. Ahora, todos dicen, ¿qué sentido tiene que hagan un golpe en consecuencia del gobierno Alessandri? Expiraba su mandato en octubre. Estamos hablando de septiembre, estamos hablando de un mes. ¿A quién se le ocurre hacer un golpe de Estado si ese presidente se va? Y era necesariamente para impedir el triunfo del Frente Popular.
Porque el Frente Popular que se levanta la campaña en el año 37, en el año 38 son las elecciones, en donde se agrupa el Partido Socialista, el Partido Comunista, los radicales, y llevan un radical que es Pedro Aguirre Cerda a la cabeza. Es una iniciativa que viene del año 35, que son las tesis de Jorge Dimitro, y que se desarrolla en el 7º Congreso Internacional del Partido Comunista, en donde le salen al camino al fascismo a escala mundial. Y se logran levantar 3 gobiernos, el de Largo Caballero en Francia, en el año 36, que culmina en una guerra civil española. En Francia, en el año 37, con el gobierno socialista León Blum, un socialdemócrata. Y Chile, fíjate la importancia, el único país en Latinoamérica que se levanta un gobierno de Frente Popular que proviene de esa tesis de Dimitro. ¿Ya? Es importante señalar eso. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué se conforman las milicias socialistas? Para resguardar el triunfo del Frente Popular. Y eso implicaba una fuerza paramilitar, ¿ya? Y no se pelea con báculos. Ahí ellos previeron que venía un golpe. Y bueno, el gobierno Alessandri es que desestabiliza el golpe con una represión y una matanza en el Seguro Obrero y con cañonazo en la Universidad de Chile, se lo lleva prisionero ahí detrás de la Moneda, ya frente a la Plaza Constitución, y termina por asesinar a los nazis que los concentra en el Seguro Obrero. Pero sí salvaguardando estaba una fuerza paramilitar de parte de la izquierda. Ahora, ¿por qué lo señalo? Porque cuando Allende asume la presidencia, Allende no tenía milicia. No había quien resguardara el proceso de Allende. Y fue una de las causas por qué fue derrotado. Derrotado y derrocado. Si vemos hoy día la situación de apremio y de hostigamiento que tiene el gobierno norteamericano, no solamente el de Trump, vienen los anteriores, cercado a Cuba, aislado, a Venezuela, con amenaza de invadirlo, pero resulta que el gobierno de Maduro tiene nada menos que 500.000 de milicianos y armados, está importando armas y se está preparando para defender su gobierno con el peso de las armas. Y ya antes lo decía el gobierno de Chávez, somos un proceso pacífico pero no desarmado, aprendieron de la experiencia de Allende. Ahora, vuelvo al tema de la pregunta que tú me dices, ya, yo creo que tiene una importancia el tema que desarrollo para poder entender un poco la historia, ya, porque Allende lo derrocan y son muy pocos los focos de resistencia que hay, salvo los compañeros helenos que resisten, como lo hemos dicho en varias oportunidades, en el cordón industrial de San Joaquín, durante 3 días. No hubo grandes resistencias, aparte de lo que fue la Moneda, que se inmolaron los compañeros ahí, porque salvaron con vida prácticamente 3 compañeros nomás. El resto que había ahí los fusilaron a todos, en el Fuerte Arteaga, cerca de Colina, ¿cómo se llama esa parte? Sí. Ya. Bueno, el punto que los chilenos no teníamos experiencia en las armas, ¿ya? Y nuestra formación era muy básica, muy artesanal. Pero resulta que a partir de la década de los 80, de las protestas del 83 en adelante, que comienza la gente a volcarse con la guerra de barricada, con defensa territorial, y comienza a emerger de parte de las orgánicas, ya sea el Partido Socialista, también el Partido Comunista, el MAPU, el MIR, a conformar milicia. Ahora, es un periodo muy importante, lo digo desde un primer plano porque a mí me correspondió tener un rol protagónico y por esa razón fui buscado durante 6 años por ser jefe de milicia, por organizar milicia en aquel periodo, hasta que finalmente terminé detenido. El Frente surge en el año 83 y hay muchos compañeros que dicen que
que surge tardíamente. Ojalá hubiese aprendido unos 10 años antes y tal vez la historia hubiese sido otra. Porque el gran aporte que hace el Frente, a pesar de que había muchos grupos de izquierdas peleando y que también tenían esta preparación político-militar, pero eran sin recursos, más rudimentarios, más artesanales, pero el aporte del Frente es que trae oficiales formados en el extranjero y con una visión táctica y estratégica del tema de la guerra. Pero el Frente no solamente fue una experiencia militar, el Frente tuvo su aparato de masa, que fue muy importante y que no lo mencionaron nunca en el programa guerrillero, que fue la experiencia del MPI, Movimiento Pueblo Intransigente, que fue convocado por 200 dirigentes, ¿ya? Y tuvo trabajo sindical, trabajo poblacional, al menos en Santiago yo estuve ahí, estuve un par de años en el MPI, y fue una experiencia muy importante, experiencia de masa, ¿ya? Además de eso, el Frente tenía conformado, tal como señalabas tú, una fuerza miliciana, en donde desde Estados Unidos le advertían al tirano, le dijeron, ojo, hay 5.000 hombres armados. Yo no sé si serían 5.000 más o menos, pero sí las milicias rodriguistas fueron las más profesionales y lo tenía en cada población. Y ahí sí que el tirano empezó a ver las cosas de color hormiga. Pero aparte de eso, se logra desarrollar la fuerza central del Frente, que desarrolló acciones espectaculares, tal como hablaba el compañero, que la campaña de no la impunidad y de ajusticiamiento a algunos esbirros, que hicieron recular a la dictadura. Lejos, yo creo que dentro de 100 años, el Frente fue quien construyó una fuerza que fue cívica, política y militar, porque no podemos conocer el trabajo del MPI. Hasta ahí. Perfecto. O sea, para entender un poco, que existe una fuerza militar de 5.000 hombres dentro de un país como Chile, es una fuerza beligerante, es una fuerza potente. Si pensamos en las FARC en Colombia, tenían en algún momento 5.000 hombres combatiendo, ¿cierto?, en un país de 34 millones de habitantes. Nosotros era un país de 16 millones de habitantes, teníamos 5.000 hombres combatiendo, solamente apegados a lo que era frente a las milicias, al trabajo militar de masa que tenía desarrollado el PC, ¿cierto? Sin contar lo que hacía el Mapu Lautaro, lo que hacía el MIR, que en su momento de mayor apogeo tenían 3.000 hombres más o menos sublevados. Da a entender de que se abrió camino la caída de la dictadura a fuerza de la vida de muchos compañeros, a la fuerza de muchos presos políticos. No olvidemos que las cárceles chilenas tenían cientos de presos políticos, no solamente en Santiago, sino que en provincia, que después de los campos de concentración se llenaron las cárceles con gente que se oponía, y que no se oponía solamente porque decía que se oponía, sino que se oponía frontalmente a la dictadura, y que los grupos de derecha estaban anclados dentro de lo que eran los movimientos nazis, pero no nazis directamente, sino que movimientos de derecha, Septiembre 11, había una serie de grupos que eran paramilitares dentro del gobierno de la dictadura militar. Hoy día vemos en las manifestaciones callejeras que se han dado este año principalmente, y se le ha dado mucho auge al movimiento nacional patriota, a los movimientos nazis que han resurgido en nuestro país, con la impunidad que significa para ellos actuar frente a carabineros, golpeando dirigentes, golpeando gente, apuñalando muchachas en las manifestaciones, y enfrentándose a grupos que hoy día, como los anarquistas, que están siendo golpeados directamente. ¿Cuál es la visión que tienes tú? ¿Qué se viene para Chile? O sea, ¿se resurge un movimiento nacional socialista en Chile? ¿Los nazis están en ganas de venir a Chile como están en Brasil, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, la fuerza de derecha dura, que son los nazis. Bueno, tenemos un ejemplo aquí, pues, al Kass. Me confundo de repente si es José Antonio Kass. Ya, José Antonio Kass, porque el otro el Kass bueno, llamémoslo. ¿Ya? Es un nazi de tomo y lomo. Ya, es más,
él está conformando milicias, ¿ya? Y tenemos lo que pasó con las muchachas feministas que fueron acuchilladas por gente nazi. Y eso también pasa piola, ninguno juzgado, en fin, lo que pasa aquí, la impunidad, ya frente a las protestas, frente a los justos derechos que reclaman cada uno de los grupos, ya le dan manga ancha a los nazis. Entonces se hace necesario indudablemente el resurgimiento de milicias y de organizaciones que pudiesen enfrentar este auge del nazismo, que se está implementando en toda Sudamérica y en Europa también, ¿ya? Finalmente, si no hay oposición en ninguna parte, van a terminar dominando todos los países, y eso es peligroso. Lamentablemente, como te decía, hoy por hoy no están dadas las condiciones por diversas razones, ¿ya? Yo por costumbre, por mi formación, no denosto a nadie públicamente, ¿ya? Porque eso me desperfila a mí, ¿ya? Me desperfila a mí y me deja, llamémoslo así, como un viejo cagüinero, ¿ya? Me gustaría tener la oportunidad de los distintos grupos del frente que nos reuniéramos y discutiéramos, pero como se dice, la ropita sucia se lava en casa. Entonces, para poder señalar quiénes traicionaron al frente, quiénes, no me hace bien a mí y a mi idea el que yo diga, este fue sapo, este el otro. Me vuelven un viejo cagüinero. Y yo soy político militar. Por lo tanto, yo desafío a todos los grupos rodriguistas, si son lo suficientemente capaces de ir a un encuentro en pro, ¿ya?, del resurgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en una etapa, porque los movimientos y las acciones de un grupo van en directa relación con las coyunturas que se dan. Entonces, puede ser que la gente empiece al tiro, resurgió el frente y van a venir a matar gente. No. Somos políticos militares y de acuerdo a las coyunturas se actúa, ¿ya? Por lo tanto, dejo ese emplazamiento a esos prohombres del frente que tengan la suficiente altura de mira en que nos reunamos ex rodriguistas, ¿ya?, a debatir las cosas al interior, ¿ya?, y no dejar votado a este pueblo otra vez para que hagan lo que quieran con él. Bueno, es un llamado que yo creo que debería atenderse en aras de lo que tú estabas diciendo. O sea, si los partidos de ultraderecha que están fuera del gobierno, que hoy día se sabe que José Antonio Kast está conformando un movimiento en aras de las próximas elecciones, ¿cierto? Y que no tiene poco apoyo, nosotros, si vemos el proceso brasileño, antes de las elecciones en Brasil, Bolsonaro tenía un 5% de aprobación y terminó ganando unas elecciones con un discurso extremadamente violento, no solamente a los movimientos feministas o a los movimientos poblacionales o de los sin tierra en caso de Brasil, sino que con un movimiento que habla del resurgimiento de la dignidad de Brasil y que acá en Chile no tiene pocos adherentes, tiene bastantes adherentes. De hecho, el hijo de Bolsonaro está en Chile en estos momentos y vemos como Jacqueline Van Rieselberg es como la institutriz que lo pasea por todas las instituciones, que lo lleva a reconocer y que quieren que Chile sea el ejemplo para Brasil y Brasil sea el ejemplo para Chile. O sea, no me extrañaría que la UDI en algún momento se case con las posturas más de derecha y que esa derecha que hoy día gobierna, que es más económica, que le interesan más los billetes, se convierta en una derecha más ideológica y que plantee un gobierno de carácter mucho más ultrón, más de choque contra los grupos y que ven a una izquierda que está completamente dispersa. Lo vimos con el caso Catrillanca, que hubo un despertar de un sector de la población que ha salido a manifestarse, que tampoco ha salido en las noticias para que la gente lo sepa, que casi todas las noches hay manifestaciones en el centro, que hay apaleos de gente,
que hay detenciones ilegales, que hay mucha violencia. Quienes puedan estar en el centro a las 10, 12 de la noche en Plaza Baquedano se pueden dar cuenta de esa violencia que se da. Más encima vemos que los militares de Carabineros tienen carta blanca para actuar. Pero bueno, hemos hablado de un poco de historia al frente, hemos hablado un poco del caso de Palma Salamanca, que está a la palestra y que ahora en enero se supone que si lo extraditan o no. Pero también hay un personaje que es muy querido por nosotros, que es Mauricio Hernández Norambuena, y que ustedes han estado haciendo durante el último tiempo una campaña en solidaridad de él, y que hemos tenido noticias las últimas 2 semanas sobre la prisión de Mauricio Hernández Norambuena, que está por cambiar su situación. No sé si nos pueden explicar un poco más, no sé si tú, Pepe, o... Ya. Sí, mira, pero antes quiero hacer un alcance en relación a lo que venía conversando en el acto anterior que estuve. Es legítimo, es total y absoluta legítimamente que el pueblo se defienda. El pueblo no puede dejar avasallarse, pero para eso tenemos que propiciar, por ejemplo, la autodefensa de masa. Ya, yo señalaba por ahí de repente, los focos donde se junta la gente a protestar es Plaza Italia. Entonces ya las fuerzas represivas saben que se van a reunir en Plaza Italia y antes de empezar a hacer algo, los reprimen. Ya son golpeadas brutalmente por los carabineros. Al interior en el momento en que están presas, las muchachas son vejadas, son torturadas en algunos casos. Tenemos el caso de una muchacha de la secundaria que se vio en la tele cómo salió sangrando después de la intervención que hicieron carabineros y la paliaron. Y eso quedó en nada. Y eso hace que uno se rebele y tenga el legítimo derecho de defenderse, ya que el Estado, ya con sus fuerzas represivas, hace lo que quiere y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ya, no ser borregos. Ya, la libertad, la democracia, los derechos de uno se tienen que defender porque el sistema económico no lo permite. No hay igualdad con este sistema económico y van a seguir explotándonos y van a seguir manteniéndonos en la miseria. Es necesario que ese pueblo se rebele. ¿Ya? Por lo tanto, mínimo, autodefensa de masa. ¿Ya? Mínimo, escuadrones de muchachos, de viejos como nosotros, que esté defendiendo a los muchachos cuando son reprimidos por carabineros, enfrentándose de repente con sus iguales, porque no es lo mismo un muchacho de 18 años que un viejo combatiente. Uno tiene sus técnicas, en fin, no se amedrenta, el muchacho con los primeros 2 golpes pierde y ya el dolor, en fin, es entendible. Pero los viejos cuadros debiéramos de estar en la calle. Y me incluyo, yo no he salido a la calle, ¿ya? Pero eso, porque sé que lo primero que va a pasar, si yo salgo a la calle, me van a tomar preso, ve, este es el terrorista, en fin, voy a hacer un flaco favor. Pero si el pueblo se une, yo voy a estar en primera fila. Con respecto a lo de Mauricio Hernández, a ver, hay de a dulce y de a gras en la situación de Mauricio. Lo que tenemos que celebrar es que hoy por hoy le levantaron el régimen de castigo que está viviendo durante 16 años. Y eso es beneficioso para él. ¿Ya? Pero, a la vez, asume un gobierno fascista de Bolsonaro en enero. O sea, a Mauricio lo van a cambiar casi al unísono cuando suba Bolsonaro. Porque tiene 30 días para trasladarlo y eso se decretó, sí, hace como 6, 7 días nada más. Bueno, se dice en una cárcel que es para extranjeros, pero es una cárcel donde hay de distintas nacionalidades, de distintas categorías. Difícilmente creo que en esa cárcel hayan revolucionarios, serán delincuentes, en fin, que es fácil poder asesinar a Mauricio al interior. ¿Ya? Pasó con este muchacho con Kevin. ¿Por qué no con Mauricio? En fin, entonces eso es lo preocupante. Así
como el gobierno sale en defensa de los, comillas, presos políticos venezolanos, en fin, debiera de preocuparse porque es labor de Chile procurar la vida de un connacional en el extranjero, y máxime si está en prisión. Ahí debieran también poner efecto, porque más allá de cualquier otra connotación es un ser humano, ¿ya?, que luchó por sus convicciones, dio grandes réditos a Chile, ¿ya?, que dentro de lo que él hizo y lo que él actuó, se logró sacar al tirano, no derrotar la dictadura, sacar al tirano, ¿ya? No solamente porque ganaron la elección del plebiscito de octubre, sino que porque ese plebiscito fue inducido por Estados Unidos para que no hubiera una salida popular. Y lo de la derrota con un lápiz no es cierto, porque nosotros seguimos viviendo en un país que no es democrático. Todavía impera la Constitución del 80, impera todo el régimen económico salvaje que se está haciendo. En fin, o sea, no estamos en democracia, y eso yo determino, ya, que lo que se vive en Chile es una dictocracia o una demodura. Y hoy está demostrando que es una demodura. Ahora, sin empacho, matan gente. Sin empacho, apalean, torturan a muchachos que pelean por su educación, a las mujeres por sus derechos femeninos, en fin, o de derechos de género, ¿ya? Aquí cualquier organización de trabajadores, en fin, si no pelean, si no son apaleados, en fin, no van a conseguir nada. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza, unirnos todos, todas las causas, los nomás AFP, los portuarios, las mujeres, todos somos uno, todos somos Chile contra este gobierno ya de rasgo fascista. De carácter fascista. Nos quedan 3 minutos y nos gustaría, no sé, un mensaje para lo que viene, para los muchachos que nos están viendo, porque nos ven mucha gente joven, sobre todo de la población acá. No sé, Pepe, ¿algún mensaje para la juventud? Mira, en la misma línea, digamos, que desarrolla el compañero Escorza, se amenaza con el resurgimiento del fascismo. Creo que es importante recordar la historia para entender esta amenaza, porque la gente hoy día lee poco, estudia poco, y los medios de comunicación filtran todo. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de más de 60 millones de seres humanos asesinados. Solamente en Rusia asesinaron a más de 20 millones de rusos. Y fue justamente Rusia o la Unión Soviética del periodo que frenó la mano del fascismo y construyó su derrota. Fue un general, hijo de campesino, el mariscal Georgi Zhukov, quien ocasionó esa derrota y llegó hasta Berlín. Y después se comienza a reconstruir otro proceso de democracia. Pero la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y terminó en el año 1945, hubo 6 años. Y si vuelve a resurgir el fascismo, vuelve a aparecer la amenaza de una cuarta guerra mundial. Entonces no es tan simple decir, no, si son unos pocos locos que andan haciendo daño, apuñalando muchachas. Ese es el comienzo, pero esto va en espiral. Ahora, nosotros que somos viejos cuadros, ¿ya? Éramos muy jóvenes en la época de Allende, pero nos hicimos viejos en todos estos años. Hay algunos que tenemos la visión de que tenemos que hacer educación política. Hablar, digamos, cómo se instaló el fascismo en Chile. Lo que yo desarrollé al comienzo, de cómo surge el partido nazi, el peligro que nos amenaza, y volviendo a otro periodo nazi o fascista,
que es con la instalación de la dictadura militar, y hoy día estaríamos frente a un tercer periodo del fascismo en Chile. Y hay un grupo de estudio de compañeros que estamos iniciando los estudios y vamos a desarrollar foros, conversatorios, llevarlo, no sé, pues a los liceos, a las universidades, el peligro que nos amenaza el fascismo. En otros países como en Alemania, en Europa, en Francia, el fascismo está decretado fuera de la ley, po. Y si tú haces manifestaciones fascistas, te llevan preso. ¿Sí? ¿Ya? Y este país vivió el fascismo. ¿Ya? Sobre todo en el periodo, digamos, contemporáneo del fascismo, de los años 30 a los años 40, hubo lucha antifascista, creo. Bueno, a nuestra generación nos toca pelear contra la dictadura. A los muchachos hoy día les toca pelear contra el resurgimiento de un fascismo a nivel mundial. Y como decías tú, hoy día en esa lucha cabemos todos. Con todas las experiencias que pueden tener ustedes, mi generación, la generación que vino después, decir a los muchachos que no están solos, que este pueblo se construye a partir de todos, que no es excluyente que tengamos unas canas más y unas canas menos, sino que todos tenemos que sufrir los embates del fascismo, todos tenemos que pelear contra el fascismo, todos tenemos que dar la cara contra el genocidio que significa un gobierno de ultraderecha. Y no sé, tú, Rafael, querías terminar con algo porque se nos están avisando que terminamos ya. Sí, mira, una cosita va a ser fuerte y asumo el asunto. Hay un eslogan, una consigna, ¿cierto?, que dice claramente: el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias, lo compartimos y estamos en TV8 aquí haciendo lo que podamos por resurgir con este movimiento popular que queremos todos para Chile. Así que muchas gracias Rafael, muchas gracias Pepe por estar con nosotros acá. Se nos acaba el año, pero queríamos dar esta entrevista con estos compañeros y decirle a la gente que TV8 está presente y que nos estamos viendo prontamente. Ya nos quedan 2 programas para acabar el año, así que no nos vamos a bajar, así que nos vemos el próximo sábado con otra entrevista tan interesante como esta. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Carlito, chao. TV8 presentó Documentales.